La comunidad internacional se encuentra expectante en torno a la decisión de la Corte Constitucional colombiana en la posible declaratoria de inconstitucional o constitucional del marco jurídico para la paz. Pero además de la expectación por ese hecho, es por las consecuencias que puede tener frente a las conversaciones de paz en La Habana. Surgen muchísimas preguntas que hasta el presente es difícil encontrar respuestas. La primera pregunta que hacen las personas de una forma sencilla y normal es: ¿qué efecto puede tener la declaratoria de inconstitucionalidad del marco jurídico para la paz frente a las conversaciones en La Habana? Pero a su vez, ¿qué efectos puede tener la misma declaratoria de constitucionalidad de ese acto legislativo frente a las mismas conversaciones? Parece ser que esos son los dos elementos centrales de toda la discusión. Yo me atrevo a pensar que el marco jurídico para la paz es el fundamento sine qua non, jurídicamente hablando, de un posible acuerdo. Naturalmente que tiene muchísimas variables. La gente se pregunta: ¿qué va a pasar con las armas? ¿Qué va a pasar con la participación política? Pues el marco jurídico para la paz contempla esos aspectos. Lo que tiene ahora un efecto inmediato es en el derecho internacional humanitario, en los dictados de la Corte Penal Internacional, en los delitos de lesa humanidad, en los delitos de guerra, etc. Y claro, el marco jurídico para la paz pretende resolver todas esas inquietudes. Pero hay un aspecto que es difícil de entender en este momento, y es el siguiente. Si la Corte Constitucional decreta la constitucionalidad del acto legislativo, ¿se puede asegurar entonces que las FARC van a negociar con el gobierno colombiano? Y es ahí donde entran las dudas, porque el gobierno está negociando con las FARC, pero dicen algunos analistas: las FARC no están negociando con el gobierno colombiano. Las FARC están haciendo una serie de imposiciones, entre otras cosas. Baste mirar y recordar que, por ejemplo, uno de los motivos que dieron origen al surgimiento de la guerrilla fue precisamente la desigualdad socioeconómica y política en que se desenvolvía la sociedad colombiana desde la Constitución de 1886. Y claro, los ciudadanos comunes y corrientes se hacen una pregunta elemental: ¿pueden acordar las FARC un proceso de paz cuando hoy las condiciones socioeconómicas y políticas no han variado sustancialmente desde el momento, hace 50 años aproximadamente, que tuvieron origen las mismas fuerzas revolucionarias colombianas? Esa pregunta tendría que tener una respuesta elemental. ¿Sí han variado las condiciones sociopolíticas y económicas o no han variado? Y es evidente que no han variado, pues las desigualdades sociales siguen presentes. Entonces, ¿cuál sería la alternativa de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas al hacer un acuerdo de paz si las condiciones sociopolíticas y económicas no han variado? ¿Cuál sería la alternativa de las FARC si no han logrado variar esas condiciones a través de las armas? No queda sino una alternativa, y es la política. Y entonces ahí viene el problema con los opositores a un posible acuerdo de paz. Se plantea por ellos y por los diferentes movimientos políticos que las FARC no deberían hacer política, y ese es un contrasentido, pues justamente la Constitución del 86, que era una constitución cerrada, excluyente, bipartidista, les impedía participar en política. Hoy la Constitución del 91, tal vez uno de los pocos factores que han variado,
les permite participar en política y un acuerdo de paz les negaría esa alternativa, sería imposible que las FARC llegaran a acordarlo. Lo que sí tiene que quedar absolutamente claro es que hoy Colombia, como nunca, se encuentra ante la mejor alternativa de un acuerdo de paz. La Corte Constitucional, como en tantos otros momentos, recordemos la Sala Constitucional de la Corte Suprema, cuando se planteó el problema de la Asamblea Constituyente en 1990, se saltó todas las normas y todas las alternativas en beneficio de la paz del país. Recordemos lo que sucedió hace poco con la reforma a la justicia. El gobierno, es decir, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, se saltaron todas las normas para hundir algo que era inundible. Por eso es de esperar que ahora, ante una expectativa tan grande de posibilidades de paz, la misma Corte Constitucional, a pesar de las intervenciones de todos los profesores y analistas, a pesar de los problemas de fondo jurídicos y políticos que tiene el acuerdo de paz, no tenga sino una sola alternativa: declarar su constitucionalidad y, como dijeron algunos de los analistas, en el camino ir ajustando las cargas a efectos de poder establecer una ruta viable, segura y posible de un acuerdo de paz. Pero no ese es el único problema. El ciudadano común y corriente también se pregunta en forma constante: ¿qué va a pasar no solo con los comandantes que van a ser posiblemente juzgados en ese criterio de priorización y de selección, sino con todos aquellos patrulleros y subcomandantes que van a ser excluidos? A esos ciudadanos se les va a amnistiar, se les va a indultar, cuando el derecho internacional humanitario prohíbe expresamente el indulto o la amnistía para quienes han cometido delitos de lesa humanidad. Los problemas jurídicos y políticos no son sencillos, son complejos. Personalmente creo que hoy, como nunca, no solo la sociedad, sino los estamentos institucionales deben aunar esfuerzos para abrir caminos viables hacia un acuerdo de paz. Es largo el camino, es tortuoso, es complejo, es difícil, pero si no se intentan las acciones, ¿cuándo podremos tener una verdadera esperanza de paz? Nunca. Por eso confiamos en que la Corte Constitucional inicie ese camino para seguir por lo menos albergando la esperanza, y que los integrantes de las FARC entiendan que esta puede ser la única oportunidad que tienen en la historia de su movimiento. Buenas tardes.